Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Lauren McCluskey. Pero antes de empezar, no nos podemos olvidar del sponsor de este video, que viene siendo sponsor del canal desde hace un buen tiempo, CyberGhost VPN. CyberGhost encripta tu información para mantenerte seguro mientras navegas. Cuando utilizas Internet, tu información siempre está expuesta a terceros. CyberGhost VPN oculta tu dirección IP y te mantiene completamente anónimo. Este servicio es particularmente útil para proteger tus dispositivos de sitios web maliciosos y hackeos siempre que te conectes a una red Wi-Fi pública insegura. Con esta VPN ya no tendrás que preocuparte de que alguien robe tu información. Y tiene más de un uso, ya que te permite saltarte las restricciones de países a la hora de ver contenido en línea. No solo podrás ver videos de YouTube que estén bloqueados en tu país, sino también acceder a diferentes y más amplios catálogos en 40 plataformas de streaming, entre las que se incluyen Netflix, Hulu y Disney+. Con un par de clics puedes cambiar tu ubicación a otro país y disfrutar, por ejemplo, del catálogo de Netflix de Estados Unidos, que tiene un 50% más de contenido que los catálogos de América Latina y España. CyberGhost VPN está disponible para Windows, Mac, iOS, Android, Linux, Smart TVs, consolas de videojuegos. Con una única suscripción podrás conectar hasta 7 dispositivos diferentes al mismo tiempo, para que puedas compartirlo con tus familiares y amigos. Si no estás satisfecho con el servicio, tenés un reembolso garantizado dentro de los primeros 45 días, por lo que no corres ningún riesgo. Con una calificación de 5 estrellas en Trustpilot y más de 38 millones de usuarios en todo el mundo, es la mejor manera de mantener tus datos seguros mientras accedes a contenido de todo el mundo. Tenemos un descuento especial en este canal si usas el link que está en la descripción. Puedes obtener CyberGhost VPN por solo $2,03 al mes y recibir un bono de 4 meses totalmente gratis. Así que muchas gracias a CyberGhost VPN por patrocinar este video y sin nada más que decir, comencemos. Lauren McCluskey nació el 12 de febrero de 1997 en Berkeley, una ciudad ubicada en el condado de Alameda, en California, frente a la ciudad de San Francisco. Lauren era la segunda hija del matrimonio entre Jill y Matt McCluskey, dos reconocidos profesores universitarios en sus respectivas áreas. Jill, que se había graduado en 1989 como licenciada en Economía y Ciencias Políticas de la Universidad de California en Santa Bárbara, lejos de contentarse con la licenciatura, inmediatamente viajó a Washington para hacer en Georgetown University su primer maestría en economía, la cual terminó hacia 1993, pero tampoco se detuvo después de este máster. Ese mismo año, Jill viajó hasta Berkeley para estudiar allí un segundo máster en ciencia y una licenciatura en agricultura y recursos económicos. La verdad es que no sabemos mucho de su relación con Matthew McCluskey, pero aunque ambos estudiaron en la Universidad de California al mismo tiempo, no se conocieron hasta ya entrada la década de los 90, cuando volvieron a coincidir en Berkeley, donde Matt estudiaba para convertirse en licenciado en física. Al no tener detalles sobre su relación, no sabemos exactamente cuándo se casaron ni cuándo nació su primer hijo, Ryan. Pero para 1997, cuando Lauren nació, no solo ya habían formado una familia, sino que habían empezado a dedicarse a aquello que habían estudiado. Jill comenzó a ser ayudante de profesores en ciertas clases de economía y Matt se había incorporado al laboratorio de investigación de la universidad. La intención de la pareja era quedarse en Berkeley, donde tenían su vida ya organizada. Sin embargo, sin que siquiera lo buscaran, 18 meses después de que Lauren naciera, Jill recibió una propuesta laboral imposible de rechazar desde la Washington State University, popularmente conocida como YSU. Le ofrecieron su primer puesto como profesora principal de una materia llamada Organización Industrial y Microeconomía de la Comida, donde se esperaba que señalara temas desde la calidad de la comida producida por una firma hasta la correcta forma de etiquetado, la percepción del consumidor y su comportamiento, entre otros. Aunque este era un enorme peso para la carrera de Jill, tenía claro que no era una decisión que pudiera tomar sola, y menos a la ligera, teniendo en cuenta que tenía una familia y que mudarse significaba que Matt dejara su lugar de trabajo. Así que compartió la propuesta con su esposo, llevándose la enorme sorpresa de que la misma universidad se había contactado con él para ofrecerle su primer puesto como asistente de profesor en el departamento de física. Encantados con poder empezar una nueva etapa de sus carreras juntos, la pareja aceptó los puestos que
que le ofrecían y empezaron todo para mudarse a Pullman, ciudad en la que queda dicha universidad y donde sus 2 hijos crecerían. En esa nueva ciudad, Matt y Jill se aseguraron de armar un hogar cálido donde sus hijos pudieran no solo crecer, sino también divertirse y jugar. Así que, naturalmente, eligieron una casa con un amplio jardín donde los hermanos pasaron gran parte de su infancia jugando. Según sus padres, de pequeña, Lauren era bastante tímida, le costaba hacer amigos y a menudo, en vez de socializar con otros niños o jugar con ellos, elegía trepar árboles. Lo que para Jill, una madre atenta y casi sobreprotectora, fue la primera señal de que su hija era una atleta. Más allá de su interés en trepar árboles y paredes, Lauren, como gran mayoría de los niños, adoraba a los animales y su personalidad solidaria, dulce y muy sensible la llevó a pedirle permiso a sus padres para ser voluntaria en algún refugio de animales. Conmovidos, Matt y Jill buscaron una organización que aceptara voluntarios de la edad de Lauren y finalmente la encontraron en Whitman County Humane Society, en donde Lauren empezó a participar ayudando a socializar a los gatos recién rescatados para lograr que su adopción fuese más fácil. Fue mientras hacía trabajo como voluntaria allí que conoció a quienes se convertirían en sus 2 mascotas. Primero, Fuzzy, de quien se enamoró perdidamente, y posteriormente a Victory, la última adición a la familia McCluskey. Sabiendo que a su hija le gustaban los deportes, sus padres empezaron a anotarla en diferentes actividades de ese tipo, cuando aún era una niña, y aunque a Lauren le gustaban todas, a sus 8 años empezó a destacar en el atletismo. Teniendo esa edad, entró por primera vez al equipo nacional de atletismo infantil, participando de los Juegos Olímpicos para niños. Pero no solo participó, sino que marcó récords en salto alto, salto largo y la carrera de 400 metros. A partir de su performance en esos Juegos, USA Track, es decir, el equipo de atletismo norteamericano, le informó que podría participar de las nacionales del año siguiente en el grupo de 9 y 10 años, siempre y cuando llegara a calificar. Lauren, que desde pequeña era alguien sumamente decidida, empezó a participar nacionalmente en eventos de salto alto y otras disciplinas con el objetivo de juntar los puntos necesarios para poder clasificar a las nacionales. Pero no solo logró clasificar, sino que lo hizo siendo reconocida como una de las mejores 8 atletas juveniles del país, rompiendo varios récords sub-20, de los cuales muchos se mantienen hasta hoy. Aunque combinar su carrera como atleta con seguir siendo una niña normal no era algo necesariamente fácil, gracias al apoyo y cuidado de sus padres, Lauren logró navegar lo que quedaba de su infancia y su adolescencia con bastante normalidad. En ningún momento dejó de estudiar o de hacer otras actividades que disfrutaba. Por ejemplo, siguió siendo voluntaria en el refugio de animales y a medida que crecía llegó a hacer trabajo voluntario en otras organizaciones sociales, incluidas las Olimpiadas Especiales. Volviendo al atletismo, en su primer año de secundaria, Lauren se coronó como campeona estatal de Washington en salto alto y subcampeona en 100 metros con vallas, teniendo rendimientos igual de buenos los años siguientes, lo que llevó a que en su tercer año de secundaria, lo que en Estados Unidos se conoce como Junior Year, la Academia Andrew Osborne le ofreciera un lugar en su programa de Aspire, una modalidad pensada para atletas destacados en donde no solo se les enseña lo que típicamente aprenderían en la escuela, sino también que se les ayuda a entrenar y mejorar en su deporte. Lauren asistió durante un año a esa academia y si bien le gustaba mucho dedicar tantas horas a entrenar, extrañaba también a su familia, ya que la academia estaba en Ohio. Tras terminar el año escolar, Lauren eligió volver a Pullman, donde siguió estudiando en una secundaria normal, mientras seguía participando de diferentes eventos de atletismo e incluso estableciendo récords, como por ejemplo en 2015, cuando se posicionó entre los 10 mejores en el Hackathon de Washington. Incluso desde antes de que terminara la secundaria, varias universidades se acercaron a ella y a sus padres para ofrecerles una beca deportiva en su institución. Lauren era sin lugar a duda una promesa del atletismo y todas las universidades querían que formara parte de su equipo, así que las ofertas no dejaban de llegar. Pero tanto ella como sus padres decidieron no hacer ningún acuerdo con ninguna universidad hasta que su graduación estuviese más cerca. Graduada con honores de Pullman High, Lauren finalmente eligió la beca que la Universidad de Utah, ubicada en Salt Lake City, le había ofrecido. Lauren no tuvo que preocuparse por los costos de la carrera que deseaba seguir, solo tenía que elegir. Así que oficialmente a principios del 2016 eligió anotarse en comunicaciones. Desde sus primeros años escolares, la chica había destacado por su forma de expresarse, especialmente a la hora de escribir, y por eso una de las primeras clases a las que se anotó en la universidad fue gramática. Tomó varias clases más por placer antes de elegir un camino concreto para su carrera. Decidió que deseaba dedicarse a las relaciones internacionales y con eso en mente, durante los siguientes 2 años se formó para poder obtener un trabajo en ese campo.
campo. En cuanto a lo deportivo, Lauren siguió brillando durante la universidad, rompiendo marcas y estableciendo otras a la vez que avanzaba con sus estudios, haciendo pasantías en diferentes lugares. Para 2018, con 21 años, Lauren tenía su carrera completamente encaminada. Si todo salía según sus planes, conseguiría graduarse con excelentes notas en la primavera del 2019, algo por lo que sus padres estaban sumamente orgullosos. Aunque su hija seguía siendo una persona bastante introvertida, ya no le costaba tanto hacer amigos. Más allá de que era tímida al principio, una vez que agarraba confianza, Lauren era una chica muy divertida a la que le encantaba salir de fiesta y en especial le gustaban las noches de karaoke. Actividades que no parecían ir con la personalidad más bien seria y reservada que mostraba con aquellos que no eran de su grupo de amigos. Todos estaban convencidos de que a Lauren la esperaba un gran futuro, ya fuese que se dedicara a la comunicación o por el contrario eligiera dedicarse de forma profesional al atletismo. Nadie parecía dudar de que sería brillante en lo que hiciera. Lamentablemente, su futuro se vio truncado desde el momento en que conoció a Shawn Fields. Como les decía antes, Lauren, como la mayoría de personas de su edad, disfrutaba mucho de salir a bailar o a tomar algo cuando no estaba ocupada estudiando o entrenando para el equipo de atletismo. Normalmente ella y su grupo de amigos iban al mismo bar nocturno del centro de la ciudad, donde los precios eran accesibles y la música que pasaban les gustaba a todos. Para ese entonces, otoño del 2018, Lauren estaba soltera, y si bien estaba abierta a divertirse, no estaba buscando una relación ni nada serio. Pero como se dice popularmente, no se puede controlar quién nos atrae, mucho menos de quién nos enamoramos, y Lauren no fue la excepción a esa regla. Durante sus visitas al bar, descubrió que había un nuevo joven trabajando como seguridad, que desde el primer momento le atrajo. Pasó semanas hablándole a sus amigos de él y rogándoles que la acompañaran al bar en más ocasiones de lo normal. Finalmente, después de semanas de verlo desde lejos, el domingo 2 de septiembre del 2018, alentada por sus amigos, Lauren se animó a acercarse al chico para presentarse y darle un papel con su celular, pidiéndole que la llamara. Shawn Fields, el guardia de seguridad al que Lauren se había acercado, recibió el teléfono con alegría y, encantado con la confianza con la que la chica se acercó a él, se aseguró de seguir conversando con ella por el resto de la noche para poder conocerla un poco más. Mientras charlaban, se dieron cuenta de que no solo sentían atracción física por el otro, sino que compartían varias cosas, como por ejemplo sus estudios. Shawn le contó a Lauren que estudiaba ciencias de la comunicación en una universidad comunitaria de Salt Lake City, y como no contaba con la ayuda de su familia, trabajaba como seguridad no solo en ese bar, sino en varios lugares para lograr mantenerse. Entre varias cosas de sí mismo que le dijo aquella noche, Shawn afirmó tener 28 años. Sin embargo, al igual que sus supuestos estudios terciarios e incluso el nombre que le había dado, todo era mentira. Pero Lauren no lo descubrió hasta varias semanas después. Después de varias horas hablando esa noche del domingo, ambos llegaron a la conclusión de que querían volver a verse, y es así que salieron en varias citas de las que Lauren volvía siempre feliz. Cada vez que regresaba al dormitorio que compartía con sus amigas en el campus, hablaba de lo mucho que le gustaba a Shawn y lo bien que la trataba. A medida que los días pasaban y Lauren seguía teniendo citas con el guardia de seguridad, sus sentimientos por él crecían, y llegó a confesarle a sus amigas estar esperando el momento en que le preguntara si quería ser su novia. Lo que terminó pasando apenas una semana y media después de esa primera charla en el bar, el 2 de septiembre. Lauren, emocionada, le había contado la noticia tanto a sus amigos como a su madre, con quien hablaba por lo menos una vez al día, todos los días. Obviamente a todo su entorno le gustaba verla feliz, pero parecían coincidir en que la relación iba extremadamente rápido. Sin embargo, más allá de un noviazgo intenso, no vieron en ese entonces ninguna señal de alerta, aunque esto duró poco. La primera en darse cuenta de que el novio de su hija no era tan perfecto como Lauren decía fue Jill. Aunque su hija ya no vivía con ellos desde hacía casi 3 años, seguían teniendo una relación muy unida y Lauren todavía le contaba todo lo que pasaba en su día a día, incluso en su relación con Shawn. Fue gracias a que estaban siempre en contacto y que Lauren era honesta con ella y su esposo que Jill se dio cuenta de la dependencia emocional que su hija había desarrollado con un joven que había conocido hacía apenas unas semanas. Si Shawn no la llamaba, Lauren tenía un día espantoso y su humor se veía claramente afectado. Y si Shawn la llamaba o le escribía, se volvía en su prioridad, dejando cualquier cosa que estuviera haciendo para darle
toda la atención, incluso si estaba en clase o entrenando. Lauren literalmente paraba todo para hablar con su novio. Aunque Jill y Matt habían sido de los primeros en señalarle a su hija que esto no era un comportamiento normal, no fueron los únicos. Alex, una de las mejores amigas de Lauren, había empezado a notar varias actitudes de Sean que no le gustaban en lo más mínimo. Por ejemplo, que Lauren debía estar siempre disponible para su novio e incluso armar la rutina de su día a día en torno a él. Sean exigía que Lauren lo fuese a buscar al trabajo todas las noches porque ella tenía auto. El problema no era solo que se enojara si la chica no lo hacía, sino que además su turno terminaba a las 2 de la mañana, unas pocas horas antes de que ella tuviera sus primeras clases. Los pocos días que Lauren no iba a buscarlo al bar, Sean le enviaba mensajes constantemente para saber dónde estaba, con quién, y no contento con que le respondiera, exigía que le mandara fotos con sus compañeras de cuarto u otras personas para saber que decía la verdad. Naturalmente, Alex consideraba que el novio de su amiga era peligrosamente celoso y posesivo, algo que en varias ocasiones le quiso decir a Lauren, pero esta, que nunca antes había estado de novia, le restó importancia a los comentarios de su amiga, afirmando que en realidad eran gestos románticos que demostraba que Sean también estaba enamorado y se preocupaba por ella. Creo que no está de más aclarar que no son gestos románticos y que no tienen nada que ver con el romance, de hecho es una actitud muy controladora y que ninguna persona debería tratar a otra de esa forma. Menos esa desconsideración total, absoluta, de pedirle a alguien que se está por levantar para estudiar que te tenga que pasar a buscar, impidiendo que descanse bien. Eso no es amor. Como sabía que a Alex no le gustaba para nada a Sean y ya no probaba su relación con él, Lauren empezó a hablar de su relación con Carmen, otra amiga, a quien le confesó que había discutido con Sean por sus constantes intentos de controlarla. Durante la pelea, su novio le había gritado y se había ido furioso, lo que la había hecho sentir que él tenía razón y en realidad estaba exagerando. Obviamente Carmen le recordó que esto no era así e intentó que su amiga entrara en razón, pero Lauren, cegada por el amor, se negó a escucharla y continuó con su noviazgo. La mayor parte de las noches, Sean se quedaba con Lauren en el campus de la universidad como forma de asegurarse que en el día no pasara tiempo con otras personas. Pero cuando se dio cuenta de que las compañeras de dormitorio de su novia habían empezado a mirarlo con malos ojos, puso en práctica otra estrategia. Los días que estaba en el campus junto a Lauren, iniciaba conversaciones con otros estudiantes de forma casual y acababa haciéndose amigo de ellos. No lo hacía para agrandar su círculo social, sino para tener ojos en la universidad. Como él no era estudiante de ese lugar, no podía ingresar al campus si no era junto a Lauren, por lo que tener amigos que vivieran y o estudiaran ahí era una forma de controlar a su novia. Podía preguntarle a sus amigos dónde estaba Lauren, si la habían visto con alguien, o simplemente confirmar que su novia le estuviera diciendo la verdad sin que ella lo supiera. Aunque ni Lauren ni su entorno sabían esto, en las semanas siguientes la preocupación por Lauren no hizo más que crecer. La chica que siempre había estado llena de energía y entusiasmo se veía cada vez más apagada. Empezó a faltar a las primeras clases de la mañana, y en su rostro siempre había ojeras. Era claro que ir todas las noches a buscar a Sean estaba teniendo efectos negativos en ella, pero como el resto de los comentarios que su entorno le había hecho sobre su relación, Lauren los ignoró. Se volvió más raro cuando unos días después les contó que Sean quería darle un arma para que tuviera cuando iba a buscarlo en la noche, lo que claramente llamó la atención de todos sus amigos. En primer lugar, porque no entendían por qué era necesario que llevara un arma consigo cuando el bar no quedaba en una zona insegura. De hecho, Salt Lake City es considerada una de las ciudades más seguras del país. Pero la insistencia de Sean para que Lauren consiguiera un arma no era lo peor, sino la forma en la que pretendía dársela. No quería que la obtuviera de forma legal, sino que le quería dar una que él ya tenía. Alex, que cada vez desconfiaba más del novio de su mejor amiga, no lo dudó. Sabía que el arma que Sean pretendía darle a su amiga no había sido comprada de forma legal y estaba convencida de que Sean podía ser peligroso, así que denunció la situación a la seguridad del campus. Lamentablemente, no le prestaron mucha atención. Pese a los comentarios de su entorno y la preocupación que todos sentían, Lauren siguió de novia con Sean hasta la primera semana de octubre, cuando debido a un olvido de él, descubrió todas las mentiras que le había dicho. La mañana del 9 de octubre, luego de que Sean se fuera después de pasar la noche anterior con ella, Lauren empezó a ordenar el dormitorio.
Mientras lo hacía descubrió que había una billetera que no era suya, así que la abrió para ver si era de alguna de sus compañeras o si tal vez John la había olvidado. Dentro había varias tarjetas, hasta una identificación con la foto de su novio, pero no aparecía el nombre de Sean Fields, sino el de Melvin Sean Rowland, que a todo esto Sean y Sean escrito distinto. El nombre era similar, pero uno se escribía S-E-A-N y el otro, el real, se escribía S-H-A-W-N. Igualmente eso no era lo único con lo que le había mentido, sino que también mintió con su edad porque vio la fecha de nacimiento y no tenía 28 años. Confundida, la joven atleta decidió buscar el nombre Melvin Sean Rowland en Google para encontrar más información sobre él. No estaba segura de qué buscaba, pero sin duda no era lo que esperaba. El nombre real de su novio aparecía en diferentes portales de noticias por ser un criminal sexual, llegando a estar en prisión por intentar abusar de una mujer y posteriormente de una niña. Además de descubrir que estaba en el registro de agresores sexuales, Lauren se aseguró de que Melvin no tenía 28 años, sino que tenía 16 años más que ella, es decir, que tenía 36 años. Lauren decidió que tenía que terminar su relación con ese hombre mentiroso. Le contó lo que había descubierto a su mejor amiga y juntas esa noche, cuando John o Melvin, como quieran decirle, llegó al dormitorio en la residencia, ambas chicas lo enfrentaron sobre sus mentiras. El hombre, de casi 40 años, intentó justificar todo esto y rogarle perdón a su novia, pero Lauren no cedió ante sus ruegos, dejando en claro que tenían que separarse. Pese a esto, le permitió quedarse esa noche en el dormitorio, ya que era tarde y la idea de una despedida parecía ser la única forma de que Melvin entendiera que su relación había terminado. A la mañana siguiente, Melvin le pidió prestado el auto para volver a casa y prometió dejarlo en un estacionamiento público que quedaba a una distancia media entre su casa y el campus. Acuerdo que Lauren le comentó a su madre en cuanto él se fue del dormitorio. Jill, que no podía creer todo lo que su hija le había contado, no pensaba que fuese una buena idea que su hija se dirigiera a un lugar fuera del campus a buscar su auto. Así que en cuanto cortó la llamada con Lauren, llamó a la policía del campus de Utah. Les contó sus inquietudes, además de obviamente los antecedentes como abusador de Melvin. El departamento de seguridad del campus comprendía la inquietud de Jill, así que decidieron enviar un oficial para que acompañara a Lauren al estacionamiento donde Melvin iba a dejar el auto. En esa ocasión la chica no tuvo mayor problema para recuperar su vehículo, pero la separación no iba a ser tan sencilla. En los días siguientes a la ruptura, Lauren empezó a recibir mensajes de distintos amigos de su exnovio que intentaban hacerle sentir culpable por haberlo dejado. Empezaron haciéndole preguntas como ¿por qué lo dejaste? ¿Por qué le hiciste esto? Los amigos de Lauren le aconsejaron que no contestara, ya que había posibilidades de que fuera el propio Melvin escribiéndole desde distintos números de teléfono. Los mensajes siguieron llegando y Lauren siguió ignorándolos, por lo que Melvin y sus amigos, o simplemente él, cambiaron su estrategia. Después de varios días sin obtener respuesta de la chica, los mensajes pasaron a afirmar que Melvin había estado en un grave accidente automovilístico. Pero Lauren rápidamente se dio cuenta de que era mentira. No había ninguna noticia en Salt Lake City sobre un accidente de auto grave como afirmaban los mensajes. Además, Melvin seguía activo en sus redes sociales, por lo que la chica llegó a la conclusión de que eso era un pobre intento de lograr hablar con ella. Como esos mensajes no alcanzaron una respuesta, volvieron a subir el tono, preguntándole si iba a ir al funeral, dando a entender que el exnovio de Lauren había fallecido. Ya cansada de la cantidad ridícula de mensajes que recibía y la ilógica mentira, la atleta respondió por primera vez: sé que está vivo, por favor déjenme en paz y no me sigan escribiendo, ya le avisé a la policía. Harta de toda la situación, Lauren había ido a hablar con la policía del campus. Si bien coincidían en que lo que estaba pasando no estaba bien, aún así, como los mensajes no eran violentos ni amenazantes, no podían intervenir legalmente, aunque se aseguraron de pedirle que volviera a hablar con ellos si la situación subía de tono, y lo hizo mucho más rápido de lo esperado. Al día siguiente, 13 de octubre, Lauren recibió un email mucho más agresivo. Aunque el remitente era anónimo, estaba convencida de que provenía de su ex o de alguno de sus amigos, ya que la amenazaban con filtrar fotos comprometedoras suyas si no les enviaba $1,000.
Aterrada de que esas fotos sacadas en la intimidad pudieran salir a la luz, Lauren cedió ante el chantaje y les envió la plata, aunque se dio cuenta de que eso no le garantizaba nada, por lo que todavía nerviosa volvió a la oficina de seguridad del campus. Como el chantajear a alguien a cambio de dinero es un crimen, la policía del campus tomó la denuncia de Lauren y designaron el caso a un detective, que llegó a idear una hipótesis honestamente ridícula, ya que creía que el teléfono de Melvin había sido hackeado y que al igual que ella, él también estaba siendo extorsionado para enviar dinero a los hackers para no filtrar esas fotos, lo cual tiene muchísima lógica. Es un experto, el detective es un experto en su campo. Indignada y animada por todo su círculo, Lauren decidió también denunciar la situación a la policía de Salt Lake City, es decir, salir de la jurisdicción de la universidad. Pero estos le informaron que no podían ayudarla, ya que los hechos estaban bajo la jurisdicción de la policía del campus. Ese organismo había seguido investigando el caso. Aunque estaban convencidos de su hipótesis, habían descubierto que Melvin había estado en varios lugares cerca del campus varias veces al día en distintas ocasiones. Todo esto mientras los mails y mensajes amenazantes y violentos continuaban llegándole a Lauren, que desde el 13 de octubre llamó por lo menos 6 veces a la oficina de la policía del campus para informar sobre todos estos mensajes que había recibido y además saber si había algún avance en la investigación. Pese a su insistencia y las decenas de pruebas que intentó agregar a su denuncia, la respuesta que le daban era siempre la misma: estamos trabajando. Lauren tuvo que ir de forma presencial a la policía a seguir con la denuncia porque, por cómo le hablaban, pensaba que estaba haciendo una molestia, pero nadie hizo nada. Más tarde se descubriría que Melvin había estado dando vueltas intentando cubrir su identidad. El 19 de octubre, 3 días antes del asesinato, una mujer sufrió acoso en una fiesta de disfraces por Halloween. Un hombre vestido del famoso personaje de Marvel, Deadpool, se acercó a ella, la tomó de la cintura y quiso obligarla a que lo besara, diciéndole que no la soltaría a menos que lo hiciera. Sin embargo, eso no es lo más raro, ya que a las 4 de la tarde de ese mismo 19 de octubre, la cámara del dormitorio universitario de Lauren captó a un hombre vestido de Deadpool yendo y viniendo como si pensara en entrar, pero lo estuviera dudando mucho. Cabe decir además que el hombre llevaba una bolsa negra en la cual se notaba claramente que llevaba un objeto pesado. Pero por sobre todo esto, durante ese tiempo en el que Lauren intentaba hablar con la policía, su exnovio podía ver todo lo que pasaba en su mail porque un tiempo antes ella entró al mismo desde el teléfono de Melvin y este guardó la contraseña. De modo que no solo la acosaba físicamente, sino que también tenía acceso a mucha de su información online, incluyendo sus conversaciones con la policía. Y así los días fueron pasando hasta que los hechos ocurrieron el 22 de octubre. Después de días sin noticias por parte de los investigadores, esa mañana Lauren recibió la llamada de un oficial de policía del campus que le invitaba a reunirse para discutir los avances del caso. A la chica le llamó la atención que el oficial no se había presentado y que su voz no le sonaba conocida, por lo que para asegurarse de que era cierto, llamó a la oficina de la policía donde preguntó si la habían llamado. Allí le confirmaron que nadie se había puesto en contacto con ella desde ahí, por lo que le aconsejaron que no volviera a atender llamadas de ese número, ya que probablemente se trataba de Melvin comunicándose desde otro teléfono. Aunque hacía apenas unas horas que su ex se había intentado comunicar con ella a base de mentiras, ese día Lauren se sentía extrañamente tranquila. Las últimas semanas habían sido un tumulto de ansiedad y miedo, pero esa mañana la atleta decidió seguir con su vida, centrándose en las clases y en tener un buen día. Mientras tanto, Melvin se paseaba por el campus con su bolsa negra, la cual dentro tenía una pistola, la misma que le mostró a uno de los estudiantes de la universidad del cual se quiso hacer amigo. Lauren salió de clases alrededor de las 6 de la tarde y, como había prometido a su madre esa mañana a través de mensajes, la llamó para ponerse al día mientras recorría la distancia entre el edificio de clases y la residencia en donde estaba su dormitorio. Jill describió la llamada como una de las más alegres que habían tenido en días. Lauren se escuchaba esperanzada, prácticamente lista para dejar a su ex en el pasado por completo. Hablaron de cómo le estaba yendo en clases, de cuándo iba a viajar a Pullman para verlos. Pero esa llamada aparentemente feliz dio un giro inesperado cuando Lauren soltó un grito en medio de la charla e inmediatamente empezó a pedir ayuda nerviosamente. Jill, que hasta entonces había estado haciendo ejercicio mientras su hija hablaba por el altavoz, dejó lo que hacía inmediatamente e intentó que Lauren le dijera qué estaba pasando, pero el celular parecía haberse caído y
y aunque su hija ya no podía escucharla, la economista era capaz de escuchar los gritos lejanos de la joven. A miles de kilómetros, Jill fue testigo de cómo Lauren era secuestrada sin poder hacer absolutamente nada. Negada a cortar la llamada, fue Matt quien utilizó su celular para llamar al 911 y también a la policía del campus. La policía estatal rápidamente envió varias patrullas para recorrer todos los alrededores, mientras que a su vez varios oficiales de a pie buscaban a Lauren con perros rastreadores en los distintos edificios de la universidad. Nadie entendía lo que estaba ocurriendo, ya que no se le había comunicado a los estudiantes la situación, por lo que empezaron a correr distintos rumores que no hicieron más que crecer cuando varias horas después algunos afirmaron escuchar ruidos de disparos. Esto en conjunto con la gran cantidad de policías que había en el campus hizo que la teoría de que estaban bajo amenaza de un tiroteo fuese creciendo junto al pánico generalizado de los estudiantes. La situación escaló tanto que la policía del campus tuvo que dar un comunicado para tranquilizar a todo el mundo, hablando a través de los altavoces que estaban ubicados en distintos lugares del campus. Anunciaron que una estudiante había sido secuestrada mientras estaba en el recinto y que tanto la policía estatal como la del campus se encontraban buscándola. Por alguna razón, en este primer comunicado no se dio a conocer la identidad de dicha estudiante, pero los amigos de Lauren, que conocían la situación en la que estaba, supieron enseguida que se trataba de ella, lo que confirmaron cuando, al intentar comunicarse con la joven, no respondió su teléfono. Con la impotencia de no poder hacer más que esperar, los amigos de Lauren se pusieron en contacto con sus padres, quienes, desesperados por toda la situación, ya habían comprado 2 pasajes de avión para ir a Salt Lake City. Aunque era la forma más rápida de llegar, el vuelo demoraba casi 9 horas, en las que Jill y Matt estuvieron completamente incomunicados, deseando que su hija estuviera a salvo. Lamentablemente, 5 minutos antes de las 10 de la noche y después de 3 horas ininterrumpidas de búsqueda, la policía de la ciudad encontró un auto color negro abandonado en uno de los estacionamientos de la universidad. Al acercarse notaron la silueta de alguien en el asiento trasero, una chica que no respondía a los intentos de los agentes por hacer que abriera el auto. Teniendo en cuenta la situación, la policía abrió el vehículo, descubriendo que la joven que habían visto estaba en realidad muerta y que coincidía con las características físicas de Lauren McCluskey. A simple vista, la policía contó 7 heridas de bala. Nuevamente, a través de los altavoces, se comunicó que se había hallado a la estudiante desaparecida. A diferencia del anterior comunicado, en este sí nombraron a Lauren y dieron, además, tanto el nombre como la descripción física de su exnovio, ya que era claramente el principal sospechoso. Y también en ese momento era una persona muy peligrosa de la cual los estudiantes se tenían que cuidar. Por otro lado, dentro del auto la policía también había encontrado una máscara del personaje Deadpool, lo que tuvo sentido una vez que pudieron ver todas las cámaras de la puerta del dormitorio de Lauren. Como parte del operativo de seguridad, la policía del campus decidió enviar la foto de Melvin a los celulares de todos los estudiantes. La intención era que, si lo veían en los alrededores del campus, fueran capaces de identificarlo y dar aviso a las autoridades. La idea en sí era buena, pero terminó provocando más miedo entre los estudiantes, que debieron pasar la madrugada siendo testigos de los rastrillajes en el campus en busca de un asesino que la policía creía seguía ahí. En su recorrido por los distintos edificios, la policía pasó por aulas, oficinas y hasta dormitorios, por lo que la iglesia que quedaba en el campus no iba a quedar fuera de la búsqueda. Cuando se dirigieron hasta ahí e intentaron entrar, se dieron cuenta de que las puertas estaban cerradas por dentro, así que tuvieron que forzarlas para poder ingresar. Cuando finalmente lo lograron, se encontraron con el cuerpo sin vida de Melvin. Se había quitado la vida utilizando la misma arma que había usado para asesinar a Lauren. Aunque Melvin ya no estaba y por lo tanto no podía ser acusado oficialmente por la muerte de Lauren y mucho menos cumplir una condena por lo que había hecho, la policía todavía tenía que investigar los hechos y cómo estos habían ocurrido. Decidieron empezar la investigación buscando cómo y cuándo Melvin había entrado al campus, porque recordemos, él no podía entrar sin la ayuda de otra persona. Para eso tuvieron que examinar las grabaciones de las decenas de cámaras que existen en los distintos lugares de la ciudad universitaria. Pusieron especial atención a las cámaras que estaban cerca de la residencia donde vivía Lauren, y gracias a esas grabaciones pudieron reconocer cómo el homicida estaba a las afueras del edificio de dormitorios, como si esperara a alguien. Las cámaras habían captado cómo Melvin encaraba a la chica cuando ésta llegaba a su edificio y cómo posteriormente le disparaba. La escena era sumamente cruel de ver, pero generó varias dudas a los detectives, como por ejemplo, de dónde sacó el arma y quién era realmente el homicida.
Una simple búsqueda de su nombre y apellido en las bases de datos policiales trajo una serie de registros criminales, de los cuales la chica evidentemente ya estaba enterada. Según lo que constaba en su expediente, Melvin había pasado los últimos 10 años en la cárcel por distintos delitos sexuales, y aunque su condena era mucho más larga, debido a su buena conducta, recordemos esto, lo digo en un montón de casos, de repente la buena conducta se transforma en una pieza clave para que estas personas salgan y asesinen, y como tuvo buena conducta ese último tiempo que pasó en la cárcel, se le concedió la libertad condicional en más de una ocasión. Las primeras 2 veces, Melvin violó las condiciones que debía cumplir para seguir en libertad. Le dieron una tercera oportunidad, esto es ridículo. En la tercera oportunidad conoció a Lauren. El hecho de que recién en ese momento se descubriera el historial criminal de Melvin evidenciaba la poca atención que la policía del campus había prestado a las denuncias que Lauren había hecho los días antes de los hechos. Una simple búsqueda de su nombre en los sistemas policiales les hubiese dejado saber que Lauren estaba siendo acosada, amenazada y chantajeada por un hombre que claramente estaba incumpliendo los términos de su libertad condicional. En otras palabras, si la policía del campus hubiese tomado en serio los pedidos de ayuda de Lauren, Melvin hubiese vuelto a la cárcel de inmediato y no habría tenido la oportunidad de acabar con la vida de su exnovia. Obviamente, saber que la muerte de Lauren podría haber sido evitada generó una ola de indignación no solo en quienes la habían conocido, sino que hizo eco en todo el país. Tanto los medios de prensa como la población empezaron a presionar a las autoridades de la universidad, exigiendo que se hicieran responsables del mal accionar de su fuerza y cómo esto había influenciado en el desenlace de los hechos. Y no solo es que no le hicieron caso a Lauren, sino que aparte de alguna forma él logró entrar al campus. Una persona con la cual tenían que tener cuidado de repente pudo ingresar sin problemas. Pudo ingresar con un arma sin problemas. Aunque la policía dio varias conferencias de prensa intentando excusar su forma de actuar, sus explicaciones no fueron suficientes para satisfacer el nerviosismo que sentían los estudiantes y sus familias. Estar en el campus ya no parecía seguro, teniendo en cuenta que este criminal de vuelta había entrado en varias ocasiones acosando a una de las chicas y después había acabado con su vida dentro del propio campus. Pero la indignación apenas había empezado. Jill y Matt querían saber con exactitud cómo había sido el accionar de los agentes de policía del campus. Con la ayuda de un investigador privado, accedieron a los informes y al expediente de la denuncia de su hija, además de otros documentos oficiales. Ahí descubrieron que en 2019, quien le había tomado la denuncia a Lauren por las amenazas de filtrar sus fotos íntimas, se las había guardado en su celular e incluso se las había mostrado a varios de sus compañeros de trabajo. Los McCluskey no solo denunciaron su comportamiento a las autoridades, sino que hicieron público su descubrimiento para dar a conocer cómo un supuesto agente de la ley se había aprovechado de su hija en un momento de vulnerabilidad. Lamentablemente, el oficial que se había guardado las fotos ya no estaba trabajando, por lo que no se le pudo sancionar formalmente. El resto de los agentes involucrados en la divulgación de fotos, o por lo menos los que las vieron, fueron despedidos por su forma de actuar. Y si bien estaban de acuerdo con la medida tomada, la familia de Lauren seguía creyendo que era necesario que el caso de su hija no quedara simplemente en eso. Así que tomaron la decisión de demandar por la vía civil a la Universidad de Utah. Después de un juicio abreviado, la justicia falló a favor de los McCluskey y la institución educativa fue sentenciada a pagar la suma de $10,5 millones por cómo sus errores habían aportado de forma indirecta al final de Lauren. Con parte del dinero que obtuvieron, la pareja hizo una fundación con el nombre de su hija, con el objetivo de brindar apoyo y seguridad a aquellas personas en todo el país que, como Lauren, fueron víctimas de violencia en su círculo romántico. La Universidad de Utah fue una de las primeras en donar a la fundación, dándoles la cifra de $3 millones. En cuanto a otras repercusiones legales, en julio del 2019, Nathan Vogel, de 21 años, fue acusado de ser quien le había entregado el arma homicida a Melvin, por lo que fue encontrado culpable y se lo sentenció a 3 años de libertad condicional con un estricto régimen a seguir, que de no cumplir terminaría llevándolo a prisión. Además de él, por este caso fue llevada ante la justicia Sarah Emily Lady, ya que se había determinado que había sido ella quien compró el arma homicida de forma ilegal. Sin embargo, a diferencia de Nathan, ella no llegó a juicio. La causa en su contra fue cerrada después de que la chica aceptara formar parte de un programa de 12 meses de rehabilitación y seguridad. Volviendo a la policía del campus universitario, la muerte de Lauren no parece haber cambiado mucho, por lo menos hasta donde se sabe. No se han implementado nuevos protocolos a seguir ante denuncias de violencia de género o amenazas virtuales, como las que sufrió Lauren. Pese a las consecuencias económicas que su muerte tuvo para la universidad,
no parece haber cambiado realmente la forma en que la institución actúa ante ese tipo de problemáticas, y mientras que las autoridades pretenden dejar atrás el caso, a diario se puede ver en el campus a profesores, alumnos e incluso trabajadores del lugar utilizando un pin con la leyenda Lawrence Promise, una forma no solo de recordarla, sino de indicar que quien lo lleva está abierto a escuchar, ayudar y apoyar a cualquier persona que esté siendo abusada o maltratada. Una iniciativa que, si bien no surgió desde la Fundación Lauren McCloskey, tiene el mismo objetivo que y mantiene viva su memoria. Y con eso hasta acá llegamos. No es un final satisfactorio, de hecho, es completamente lo contrario, diría. No solo no se hizo justicia, sino que después se descubrió que le faltaron el respeto de una forma terrible quienes se supone que tenían que ayudarla. Así que lamento dejarlos con este sentimiento. Pero bueno, díganme qué opinan abajo en los comentarios que los estoy leyendo. Antes de terminar con este video, recuerden proteger su privacidad y desbloquear todo el contenido en internet con CyberGhost VPN. Aprovechen la oferta exclusiva para nuestra comunidad CyberGhost por solo $2,03 al mes. Seguridad total, acceso sin restricciones a sus plataformas favoritas y 45 días de garantía de devolución. Sin riesgos, es solo beneficios, así que hagan clic en el enlace en la descripción y pruébenlo ahora. Y como les digo, hasta acá llegamos con el video de hoy. Acá en la pantalla están los miembros del canal. Gracias a todos ustedes por apoyarme a través de ese medio. Realmente lo aprecio muchísimo. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.